celebrando. Oye, ya le dimos entrevista a los madrugadores. Es que nos dijeron que no venía usted, en la agenda no apareció usted. Pero bueno, por lo eso. que sucede es que salgo a Ciudad de México. Mire, para que nos Nada comentes más algo que de se los abrió el pagos. tiempo y hay que estar aquí, ¿verdad? Con mucho gusto. El pago de los maestros, gobernador, ¿cómo va? El pago de los maestros, mire usted, iniciamos nosotros el pago el viernes, concluimos el martes. Estamos recibiendo un recurso federal que con completamos. Y el martes nos aseguraron que lo vamos a tener. Y nos aseguró el gobernador, el propio secretario de Hacienda, que platiqué con él el viernes de la semana pasada. Lamentablemente el puente y el banco se complicó, pero está asegurado el pago. ¿Hay algunos de la burocracia que tampoco les han pagado? También empleados de la dependencia, de las diferentes dependencias, ¿ellos también será hasta el próximo martes que les estén pagando? El martes vamos a terminar de pagar absolutamente todo. ¿Y a la ¿Cuántos recursos? Lamentablemente, pues estamos aún en pláticas y gestionando los recursos extraordinarios, que como les he platicado yo, lo que correspondió al año pasado no llegó absolutamente ningún peso. 4.207 millones de pesos no nos llegaron en el segundo semestre del año pasado. Hay que hacer la cuenta. De los 4.250 de este año, hemos recibido 1.300 millones el 26 de diciembre y 390 millones. Entonces, si le restamos a los casi 9.000 millones de pesos, pues traemos un déficit de un poco más de 7.000 millones aproximadamente. Es el boquete que el gobierno del Estado tiene desde hace más de un año. Y yo les digo que si se sigue en estas condiciones, va a ser completamente difícil y se va a repetir prácticamente quincena por quincena, mes con mes, lo que hemos estado viviendo. Lo que yo he pedido es de que se nos haga justicia. Justicia en el sentido de que, pues si nosotros hablamos de equidad en el país, debe haber equidad en todos los sentidos. Baja California, mis amigos bajacalifornianos, somos el estado el que más recurso propio, o sea, propio del estado, propio de ustedes los bajacalifornianos, no gastamos, invertimos en educación. De los 55.600 millones de pesos que es nuestro presupuesto, un poco más de 27.000 se va a educación. Y con el 43% tenemos que atender los poderes, judicial, legislativo, y atender absolutamente todos los demás conceptos, seguridad, salud y demás, lo que le corresponde al Estado. Es complicado, es difícil cuando vemos que hay una gran inequidad. Voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México no se le invierte un solo peso en educación, digamos, el gobierno local. Cuando aquí más del 50%. Hay estados, y mi respeto para todos, y qué bueno, que le meten el 3, el 5, el 8, el 10, cuando aquí le metemos más del 50%. Entonces, necesitamos nosotros equidad. Requerimos que a Baja California, lo he estado pidiendo desde que tomé protesta como gobernador, cuando menos nos lleven a la media nacional. Y no nada más eso, que esos recursos extraordinarios, históricos irreductibles, porque vienen de muchos sexenios atrás, sean pues de una vez por todas incluidos en el presupuesto federal. Porque si hay un largo historial desde 1953 que Baja California, por tener un sistema educativo distinto a cualquier estado, recibimos recursos extraordinarios, históricos irreductibles, yo creo que lo más fácil, lo más práctico sería de una vez incluirlos en el presupuesto federal. Y nos quitamos nosotros todos este tipo de problemas. Lo que yo también veo, y tendré que ser muy sincero, es de que esto nada más lo digo yo, y digamos funcionarios del gobierno, nadie más lo dice ni lo repite. Debemos de hacer equipo todos nosotros para que esto suceda, porque de otra manera, qué complicado. Entonces, hay varias ventanillas donde se pide y se exige. La que yo les digo es una ventanilla muy grande donde ahí sí se resuelven las cosas. ¿Y por qué no se ha logrado, gobernador? ¿Por qué no se ha logrado? No se ha logrado porque no ha habido voluntad, pero por muchos años. ¿Y se puede poder lograr próximamente? ¿Hay confianza de que se pueda hacer? Espero. A ver, Baja California somos, con poca población comparativamente, estamos en 9º lugar nacional en aportar recursos de este estado a través de impuestos y demás al centro de la República Mexicana. Somos un estado
que aportamos fuertemente. Y en ese sentido, bueno, miren ustedes, yo les digo, la Ciudad de México, está subsidiada la educación, está subsidiado el transporte, está subsidiada el agua. Y tengo que decir con justicia, tenemos subsidio para la energía eléctrica en temporada de calor, pero únicamente para Mexicali. Entonces, hay que llevar a México a una equidad. Hablamos mucho de la ley educativa y de la reforma y demás. Yo he dicho que una verdadera reforma es la reforma que nos lleve a todos, y que nos pongan de entrada en las mismas condiciones presupuestales. Porque de otra manera, pues, ¿qué tipo de reforma estamos esperando? Educativo únicamente bien, administrativa únicamente bien, pero presupuestal también. Baja California nos merecemos una atención muy puntual. ¿La UABC es la única universidad en el país que está en esta situación? No, mi amigo, no te debo decir que todas, pero la gran mayoría de las universidades tienen este tipo de problemas. Ahora, hablemos de la universidad. Hay un convenio donde el Estado casi le mete el 50% de lo que la Federación a su vez también aporta. Pero nosotros primero trabajamos en nuestro presupuesto, ¿no? En nuestra ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, y después llega el monto. Y prácticamente siempre lo estimado en el presupuesto del Estado es inferior a la aportación federal. Entonces, pues ¿por qué se dejó llegar hasta los 1.500 millones? El año pasado, el desfase fue más de 200 millones de pesos en un año. Entonces tampoco puede ser eso. Entonces, a ver, este es un recurso acumulativo. Yo recibí un rezago muy importante. ¿De cuánto? Entonces, lo que... ¿Más de cuánto? Más de 500 millones de pesos. Entonces... Pero ya 1.500, sí, pero traigo un boquete de más de 7,000 millones de pesos. A ver, ¿quién puede administrar de una manera puntual y hasta con mucha responsabilidad cuando trae un boquete presupuestal de este orden? A ver, imaginémonos que estamos hablando de la economía familiar, que lleva su sueldo a su casa y de repente sale corto. Pues a ver, por más que quiera administrar y economizar, ¿qué va a suceder en el seno del hogar? Van a salir cortos. Entonces requerimos sumarnos a lo que les platico y lo hizo por tanto tiempo, porque a mí me desespera que únicamente el gobernador sea puntual en el problema que tiene Baja California y que nadie se sume, o prácticamente nadie se sume. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay que sumarnos, porque si no, pues miren, nos van a traer así como nos han traído por muchísimos sexenios. Gobernador, ¿Considera un castigo al gobierno federal? ¿Considera que estancias infantiles, hay un reclamo de parte de los padres de familia? Hemos hecho un gran esfuerzo como gobierno del Estado en atender a las niñas y los niños sobre todo de madres jefas de hogar, niñas y niños con algún tipo de discapacidad y muchos otros también. Obviamente en senos familiares que requieren el apoyo. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos dedicado cientos de millones de pesos. Tenemos un presupuesto aproximadamente de 90 millones de pesos al año. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo. Presupuestamos hasta julio, posiblemente agosto. Y estoy muy consciente. Yo que quisiera, ¿cuál es mi intención? Que nosotros pudiéramos llevar el programa de estancias infantiles tan necesaria, ¿no? Y que lo hemos atendido como gobierno del Estado y como gobernador hasta el último día de mi mandato. Y eso lo estoy tratando de hacer. Pero también va a depender, ¿no?, de los recursos, va a depender de lo que les digo. Y afortunadamente ya está viendo, ya está fluyendo algo de recursos, por lo cual estoy muy agradecido. Entonces, haré todo lo posible, y estoy haciendo todo lo humanamente posible para que esto continúe, ¿no? Pero si nosotros revisamos lo que yo les digo, pues ahí está el problema. El problema es de que Baja California nosotros, no quiero decir que hayamos estado castigados, pero no hemos estado recibiendo pues lo que yo creo que merecemos. En el tema de Yo recuerdo migrantes, hace muchos años, estaba como gobernador el licenciado Henry Lordi, decía,
pues de cada peso nos regresan 20 centavos. Yo creo que pues esos 20 centavos han ido disminuyendo. No creo que ni a 15 centavos llegue en este momento. Ese es nuestro problema. Ahí es donde debemos de enfocar las baterías. Ahí es donde debemos nosotros de pedir, prácticamente exigir que se nos haga justicia. ¿De cuánto van los migrantes del que van a de los retornar? migrantes, Que se esperan nosotros 9.500, dice el Labor Patrol, que vienen 9.500 migrantes retornados. ¿Cómo va a subsidiar el gobierno del estado tanto migrante? Hemos estado trabajando en coordinación con el gobierno federal, pero como estado hemos estado nosotros a su vez también invirtiendo recursos muy importantes. En este momento, si sacamos la cuenta desde cuando nos llegaron los haitianos y algunos africanos, el gobierno del estado del presupuesto propio le hemos metido más de 90 millones de pesos al tema migrante. Un tema, ¿no?, que es importante, que es parte de nuestra historia y será de nuestro futuro en Baja California, pero es un tema a su vez también, pues el propio de la federación, el tema de la migración, pero somos solidarios, obviamente. Entonces seguiremos trabajando fuertemente y seguiré trabajando como gobernador, echándole la mano a todas las organizaciones de la sociedad civil que por años, por décadas, nos hayan ayudado en el tema migratorio. Porque si no fuera por todos ellos, imagínense ustedes cómo estuviéramos en este momento. Ahora, escuchamos que van a haber 2 estaciones migratorias importantes. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, qué bueno. Pero también ahora hay que revisar, ¿no?, la propuesta del presupuesto federal y a ver dónde está, ¿no?, el renglón donde se le va también a invertir al tema migratorio en las fronteras. El año pasado, el año antepasado, este mismo año, no hay recursos federal para eso. Yo les digo, este es un tema de todos nosotros, todos los mexicanos, pero es un tema principalmente de orden federal. ¿Cómo le merece que un diputado panista esté presentando reformas a una ley que va a favorecer de nueva cuenta a una persona de Morena? Eso es especulativo. ¿Es una realidad o no? Es una reforma que ya traía mucho tiempo y que estaba dormida. Esta reforma, con todo respeto, a mí me hubiera gustado que el Congreso pasado lo hubiera sacado. Ahí estaba. Y esta reforma se presentó, pero va a comisiones. Esta reforma va a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ahí es donde pues los puntos y las comas tendrán que ver y de ahí tendrá que salir la reforma definitiva. Esta no es una reforma definitiva, es una reforma que puede y debe tener los cambios necesarios que dejen satisfecho a toda la ciudadanía baja californiana. ¿No considera que el que le haya leído Bujanda se le sale del control otra vez los panistas a ustedes? A ver, yo digo que este tema en este momento no tiene nada que ver con eso, es de responsabilidad. Yo les repito, estamos nosotros viendo, opinando y hasta juzgando como si fuera una reforma definitiva. No, este es un producto presentado por un diputado, Bujanda del PAN, ante la comisión. Y ahí en la comisión es donde se tendrá, ¿no?, que ver, que discutir y que acordar en qué condiciones el Congreso, que le corresponde, pondrá las reglas para seleccionar el próximo fiscal y lo que se derive de ello. Gracias, compañero. Gracias, muchachos. Ahí está ya, el gobernador se va, y bueno, pues ahí está justificando precisamente la presentación de la